tenemos un suscriptor mío, uno parte de nuestra familia, Argenis, viene de República Dominicana, disculpen que me enredo. Me lo encontré de Punta Cana. Me lo encontré por la calle y estábamos compartiendo experiencias. Y yo le quiero preguntar, ahora que estoy haciendo este video para ustedes, ¿cómo te ha ido en Cuba? Cuéntame. La verdad que maravilloso, maravilloso, se puede decir que sí. Probando la comida, yo pruebo todo lo que veo en la calle. Me fascina, me encanta. Igual, ya sabíamos de las limitaciones y las cosas que tenemos, pero yo siempre viajo con una visión de conocer, de aprender las culturas y la verdad que ha sido fabuloso. ¿Estabas en Varadero? Sí, en Varadero. Varadero súper linda la playa, muy parecida a Punta Cana. Lo único que tienen más kilómetros de playa, porque allá en Punta Cana se interrumpe un poco por los hoteles. Pero sí, súper bonito, la parte turística. No me baso mucho en la parte turística porque entiendo que no es realmente la cultura del país. Prefiero estar haciendo esto, caminando, conociendo. Bueno, cuéntame cómo te ha ido con la gente. A la vuelta, a la vuelta. A la vuelta, déjanos terminar acá. Sí. Ahora vamos para acá. Ah, no, vamos para acá. Bueno, Cristal. Estamos atrás de la cerveza cubana. Ya ustedes saben lo que pasa aquí con la cerveza cubana cuando la sacan en las tiendas. Sí, queremos probar la Cristal y la Bucanero. Ya el ron bastante, Habana, Cuba, lo hemos probado. Probamos el Santiago, ya no quedamos con el Santiago. Muy parecido al ron dominicano y sabe súper rico y suave. Se puede decir que es un whisky. Cuéntame cómo te fue con la gente. Tú me estabas explicando algo de las costumbres en Dominicana y las costumbres acá. Mira, nos chocó un poquito porque entendemos que es una isla tropical, igual que República Dominicana. Tenemos muchas cosas parecidas y entendíamos que la gente iba a ser más afable. En los países o islas donde tú vas, o sea, que son cálidos, clima tropical como el nuestro y el de ustedes, la gente tiende a ser más afable, amistosa. Pero nos estamos quedando en un apartamento y siempre caminamos a la casa de los amigos donde nos estamos quedando, que nos invitaron. Y vamos toda la calle saludando. Buen día, buen día, buen día. Y nadie dice nada. No nos pelan, no nos hace caso. Pero ya luego nos fueron explicando de que por todas las situaciones que enfrenta el país, o sea, la gente ha ido perturbándose un poco, encerrada en sus problemas, pensando en el día a día lo que va a comer, o sea, terminan el almuerzo y ya están pensando en la comida. Así mismo. Que es chocante para nosotros, porque allá tú te desayunas o almuerzas, y que es lo que usted le llama la comida, pero ya tú vas pensando en eso faltando una hora, ¿no? Aquí almorzaste y ya estás poniendo el caldero de estufa para la comida. Y el mayor problema que tiene el cubano es el desayuno, el almuerzo y la comida. Bueno. Ese es el mayor problema que tiene el cubano. Entonces sí, entiendo que la gente, como está todo el día pensando en eso, quizá no tiende a socializar tanto como lo que nosotros estamos acostumbrados. Allá tú te montas con un dominicano en un transporte público y antes de tú llegar a tu trabajo donde vaya le conoce la vida entera. Ajá. Porque hablamos muchísimo. Entonces, aquí la que conoce tu vida entera es la vieja chismosa del CDR. Esa es la que conoce tu vida entera. Okay. Bueno, familia, nada, un placer haber estado acá con... Un placer. Con una cosita, ¿verdad? Que se nos hacía falta. En República Dominicana nos cobran por entrar a un baño. Mira. Allá cada vez que entramos al baño, 10 pesos cubanos. Mira. No está caro, pero nos choca porque tienen que cobrar. ¿En Varadero? Sí, y en Matanza. Sí. Y cuando entramos a la discoteca, cada vez que vamos, imagínate que nos pasamos la noche entera bebiendo cerveza. Sí, más. Cada vez que tenemos que ir al baño, 10 y 10. Una locura. Una locura. Pero no, le invito a visitar Cuba, la verdad. Bueno. Muy lindo. Vamos a ver si ahora podemos probar la famosa cerveza Cristal que apareció la Cristal. Nada, seguimos en un rato. Maestro, y los años también van pasando. Pero tú no lo sabes. No, yo no me sé nada. Gracias, amigo. Yo lo que quiero... Sí, eso es lo que yo quiero. Yo soy de aquí de Cuba y mis amigos son de Dominicana. Dominicana. ¿Ustedes no trabajan en la música cubana? Music. No, music. Yo tengo música inédita para venderle a los músicos. Okay. Música inédita mía. Vamos a hacer un bolero ahí. Vamos a hacer un bolero ahí. Bésame mucho,
como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte sonreír. Piensa que tal vez mañana ya yo estaré lejos, muy lejos de aquí. ¿Lejos dónde? Bésame, azúcar. ¿En Nicaragua? ¿Por cualquier lado? Bésame mucho. ¿Está bueno eso? Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perder el azúcar, perderte después. Gracias, maestro. Gracias por la música. No, lo que sea la music, thank you for la music. Un poquitico más para... Bueno, ya ustedes oyeron al cantante. Bésala mucho o bésalo mucho, porque a lo mejor mañana aparecen los volcanes y no le ves más el pelo. Esto anda de loco. Si ustedes quieren escuchar una cosa loca, les voy a poner un audio que está circulando por las redes sociales, que no sé si haya llegado hasta allá. Presten atención a esto, que esto los va a dejar boquiabiertos. De hecho, lo vi en un TikTok. Todo lo que es Asia y, ¿cómo se llama esto? Esa parte de ahí, hasta Australia, es un invento. No existen esas partes del continente. Realmente, el único país que existe es Cuba. Y todo lo que vemos de la gente viajando y todo eso es que cuando se monta en un avión, entra en un estado de sueño inducido por la tecnología actual, que Cuba sí es más tecnológica de lo que parece, pero esa misma tecnología fue lo que destruyó el mundo. Y entonces nos hacen recordar todo antes de que el mundo se destruyera. Son como 20 años antes, una cosa de eso. Nosotros estamos viviendo ya en un mundo destruido y por eso es que no podemos salir de Cuba. Realmente Díaz-Canel y toda esta gente lo que nos están haciendo es protegiendo de la cruel realidad. China y todas esas partes se extinguieron hace mucho tiempo ya y nada más existe Cuba. Por eso es que tanta la escasez de comida y todo eso, pero es una forma de protegernos. Cada vez que nos montamos en un avión y vemos la destrucción, nuestro cerebro retrocede automáticamente para no hacerse daño de la cruel realidad. Bueno, aquí ya tenemos que subirnos esto porque últimamente las multas han continuado. Familia, miren que yo he escuchado cosas locas en mi vida, pero como este audio que les acabo de poner, nunca en la vida. No sé en qué contexto fue que se dijo esto, no sé bajo qué razón, qué motivo, pero me muero por leer los comentarios de ustedes. Quiero decirles que vamos a ir saldando algunas deudas. Sé que tengo algunas deudas con ustedes. Una de ellas es hablarles un poco sobre los carros clásicos. Entonces, decirles que ya tengo grabado un video sobre este tema, sobre los autos clásicos, disponible muy pronto en el canal. Bueno, tienen a la mano derecha tienen el Centro Gallego y un poco más adelante el Capitolio. Al frente aún se está reparando lo que era la Key Chocolate, y digo lo que era porque estoy casi seguro de que más nunca va a ser Key Chocolate nuevamente. Vamos a cruzar la calle un momentico. Bueno, saben que acá hacen piquera muchos carros que funcionan como taxi.
mayormente. No solamente los carros clásicos, también otros tipos de carros particulares. Incluso carros que brindan servicios a cubanos. Un vistazo a los precios. Déjenme decirles que la langosta se encuentra bastante barata en restaurantes estatales. O sea, es actualmente donde más barata se encuentra, más que en los lugares privados, como es lógico, porque en los restaurantes privados tienen que comprarla por fuera y conseguirla por fuera. Otra vista de lo que es el centro gallego. Hacia allá tienen el cine Mégano, que más nunca fue cine. Lo último que supe de ese sitio es que estaba siendo usado por algunas bandas para tocar antes de los conciertos. O sea, la palabra se me ha ido ahora mismo, para practicar antes de los conciertos. Y bueno, lo que les decía, el cine Pairet y lo que era la antigua aquí Chocolate. ¿Sabe qué se está haciendo ahí? Bueno, ahí ven que está en plena construcción. Ya ustedes saben lo que se supone que se esté haciendo cada vez que se está construyendo un edificio nuevo. Díganme qué creen que se está haciendo. Y aquí tienen el Capitolio. Bueno, quiero aprovechar para enviar una felicitación a Idamis González, que cumple el día 4, y a Delia Sofía, que cumple el día 7. Y además enviar un saludo especial a Pili González y a su esposa Julia, ambos de México. Nada, familia, hasta aquí este video de hoy. Quería compartir con ustedes este encuentro con uno de mis seguidores, parte de nuestra familia, como les decía al principio, y también este audio un tanto loco que les puse. Quiero leer sus comentarios, lo que creen de esta locura. Y nada, el video de los carros viene muy pronto, además del contenido de Santa Clara que tengo pendiente con ustedes. Nada, los quiero. Nos vemos la semana que viene en otro video más.